Salmo capítulo 110. ¿Ya lo tenemos? Bien. Lo que David nos va a mostrar en este salmo es que si Jesucristo no es nuestro Rey, tampoco podrá ser nuestro sacerdote, o sea, nuestro intercesor frente al Padre. Pero indudablemente será el juez. Solo aquellos que se rindan a la verdad que es Cristo podrán comprender lo que ahora vamos a leer. Solo aquellos que estén dispuestos a aceptar al Señor Jesucristo como el Señor de sus vidas, a rendirse a Él en obediencia, en consagración y a entregarle todo su ser. Solo los rendidos a la verdad de la Escritura podemos ver lo que antes no veíamos y lo que tal vez muchos no pueden entender, que Cristo es el Señor, el Rey y también el sacerdote y defensor. Y si no es así, será el juez. Si Cristo no es nuestro Rey y nuestro Señor, nuestro abogado, mediador y sacerdote, un día tendremos que comparecer ante Él para que nos juzgue, para que sea el juez. Luego de un salmo de bondad y sufrimiento como lo fue el anterior, veíamos que en el Salmo 109 se daban muchas palabras que vemos en los evangelios, y fue lo que tuvo que Cristo sufrir. Todas las injurias, toda la humillación y la barbarie que los hombres hicieron con Él. Veíamos ahí que la gente le veían y meneaban la cabeza y se burlaban de Él y le calumniaban y hicieron muchas cosas en su contra. Estuvo afligido, necesitado. De alguna forma el Salmo 109 nos hablaba de los sufrimientos del Señor. Pero en este Salmo, en el 110, le veremos como el Mesías con poder tomando su reinado. El Mesías poderoso que es, el ungido, el enviado de Dios. Este es un salmo mesiánico que lo podemos dividir en tres partes. La primera de ellas va del versículo 1 al 3, que es la que vamos a ver en esta noche. La segunda, lo que Dios Padre dice de Jesús como sacerdote, en versículo 4. Y la tercera, lo que Dios Padre dice de Cristo como juez, del versículo 5 al 7. Este es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Se cita 21 veces. Y obviamente se relaciona con Cristo, ya que es un himno sumamente didáctico que nos enseña quién es Jesucristo y sus oficios. Son solo 7 versículos que contienen una profecía concisa y muy completa de la persona y de los oficios de nuestro Señor. Así que sin más preámbulos, vamos a ver la primera parte. Jesús como el Rey. Jesús el Rey. Versículo del 1 al 3. Se titula Jehová da dominio al Rey. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Jehová enviará desde Sión la vara de poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Por medio de esta declaración profética se hace referencia a la posición presente de Cristo, quien comparte la autoridad real con el Padre. Jehová dijo a mi Adonai, o dijo Adonai a mi Adonai. Dijo el Señor a mi Señor, dijo el Padre al Hijo. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mi Señor es una referencia al divino y humano Rey de Israel, a Cristo el Señor, al Hijo y al Señor de David. Mire usted que Cristo es el Hijo de David, como lo encontramos en los Evangelios, pero también es el Señor de David. ¿Y qué indica eso? Que es totalmente humano, es del linaje de David, de la línea del rey David, pero es totalmente divino porque es mi Señor, es Dios. Aquí se nos está hablando de aquel que ha sido glorificado a la diestra de la majestad en las alturas, quien luego de vencer la tumba y resucitar al tercer día, subió al cielo para sentarse a la diestra de Dios. ¿Qué ocurrió en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1? ¿Alguien lo recuerda? Capítulo 1. El Señor fue recibido en gloria, subió al cielo y los ángeles estaban allí y los hombres estaban mirando. ¿Y qué dijeron los ángeles a las personas que estaban mirando hacia arriba? Sí, así como ha subido, así también volverá, así también vendrá. Y Esteban, cuando estaba siendo apedreado, ¿en dónde vio al Señor? ¿Lo recuerdan? Él dijo, en el momento en que estaba siendo martirizado, dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Entonces el Señor fue recibido en gloria. Allí está, a la diestra de la majestad en las alturas. Aquellos que se avergüencen de ver a Cristo como el Rey y como su Señor, a quien rendirse en una entrega total y absoluta, llegará el día en que tendrán que soportar su ira como el juez justo que es. Es cierto que a veces parece que el reino de Jesús no va a triunfar. Si usted mira el mundo en el que estamos y las condiciones actuales en que vivimos, va a decir: bueno, pero ¿dónde está Cristo? Tal vez podemos llegar a pensar eso: bueno, pero si Cristo reina, ¿qué está pasando con este mundo? Todo está al revés. Y solo basta con ver las noticias de este mundo para pensar que Cristo nunca logrará tener a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero es simplemente debido a que todavía no ha llegado el momento. No ha llegado el momento. Estamos en el momento de la extensión de su reino, que no ha dejado de dilatarse por todo el mundo a lo largo de los siglos. Notemos que ni las persecuciones más crueles, ni tampoco las críticas filosóficas o el totalitarismo de muchos regímenes, ni siquiera los ateos o los escépticos de todos los ámbitos
han conseguido ni conseguirán jamás derrotar al Rey, a aquel que se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, esa acción de sentarse habla mucho. Tal vez nosotros en esta vida nunca podamos sentarnos de la manera que Cristo lo ha hecho, porque siempre hay algo que debemos hacer, siempre habrá algo en lo que debemos de trabajar. Pero Cristo pudo decir, cuando estaba allí en la cruz del Calvario, consumado es. Note que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y en el templo, no habían lugares donde sentarse. ¿Por qué? El sacerdote tenía que estar trabajando todo el tiempo. No era momento de sentarse. Él tenía que estar ministrando, tenía que estar ofreciendo el incienso, los sacrificios, los holocaustos y todas estas expiaciones por el pecado. Y su trabajo nunca terminaba. Pero Cristo se ha sentado a la diestra de Dios porque Él lo ha hecho todo. Él lo ha hecho todo. Como el gran sumo sacerdote que es, vamos a mirar que en el contexto se habla de su sacerdocio según el orden de Melquisedec. Cristo se sentó a la diestra de Dios, puesto que en la cruz del Calvario pudo declarar: consumado es. La deuda quedó saldada. El sacrificio fue hecho. El Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, fue inmolado. No nos engañemos. Aunque todas las circunstancias parezcan indicar que Cristo no reina, el reino del Señor avanza. El reino del Señor cada día se dilata y lo hace por los siglos de los siglos. Hoy en día Cristo está reinando ¿sobre quiénes? Sobre nosotros, sobre su iglesia. Pero llegará el momento, y será muy pronto, cuando Él establezca su reinado universal en esta tierra sobre todas las naciones. En nuestra naturaleza caída y pecaminosa, nadie quiere un Señor. Nadie quiere a alguien que gobierne su vida. Nadie quiere a alguien que le haga exigencias, ni que le diga lo que debe hacer. En definitiva, nadie quiere a Jesús como el Rey de su vida. El hombre caído y pecaminoso no quiere que nadie le gobierne. Quiere hacer, ¿qué? Lo que se le dé la gana, ¿no? Como decimos, lo que le venga en gana. Quiere hacer su voluntad, no quiere someterse a nadie. Pero la realidad, mis hermanos, es que si Jesús no es el Señor, si Cristo no es el Señor de nuestra vida, tampoco puede ser nuestro intercesor, nuestro abogado, y mucho menos nuestro Salvador. Él quiere ser el todo, Señor y Salvador. Pero lamentablemente el problema que vemos es que muchos quieren a Cristo solo como el Salvador. Sí, qué bien que nos salve del pecado, qué bien que nos salve del infierno, de la muerte. Pero yo no me rindo a Él en esta vida. Yo no le obedezco, yo no me consagro, yo no vivo para Él. Aquellos que solo quieren un Salvador, pero no un Señor que les gobierne, se desinflarán completamente con Jesucristo, tal como ocurrió con los judíos egoístas. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel cuando el Señor vino? ¿Qué querían ellos? Un rey, pero ¿un rey qué? Un guerrero, un caudillo, un líder militar que viniese a rescatarlos y a librarlos de la opresión y del yugo romano. Ellos esperaban tal vez a un Alejandro Magno, un guerrero, un conquistador, pero se desinflaron con Cristo.
Y así pasa con muchos. Muchos quieren a un sirviente que les ayude en todo, a un mandadero que satisfaga sus caprichos, pero no a un Señor que demanda plena sujeción y una vida rendida a Él en sacrificio vivo y santo. Cabe resaltar que aquel que fue humillado, despreciado, maltratado y vilipendiado es el mismo al que se le ha dado la invitación de sentarse a la diestra de Dios para observar desde allí cómo todos sus enemigos son puestos por debajo de sus pies. El cordero que fue inmolado no volverá a sufrir la humillación que recibió en su primera venida, porque cuando regrese no será más el cordero, sino el león de la tribu de Judá. Y vendrá para reinar y para establecer su dominio. Cuando Cristo regrese en gran poder y gloria, sus enemigos estarán debajo de sus pies. ¿Para qué? ¿Se ha puesto a pensar para qué? En Apocalipsis Juan dice que se va a desatar el lagar de la ira de Dios. No sé si ustedes han pensado en esa figura. Cuando se hace la vendimia, cuando se recoge el fruto de la vid, la uva, se corta y se echa en un sitio que se llama el lagar. Toda la uva que se recolecta se echa en ese lugar llamado el lagar. Y allí en el lagar, generalmente lo que hacían era que las mujeres se quitaban los zapatos y pisoteaban la uva, empezaban ahí a danzar y empezaban a tocar instrumentos. Y mientras esto ocurría, ellas iban ahí pisando toda la uva, pisando. Y eso es lo que va a ocurrir en el Apocalipsis, lo que dice Juan que va a pasar. Jesucristo llevará a cabo el lagar de la ira de Dios. El lagar de la ira de Dios. Él viene a hollar y a pisotear a sus enemigos. Entonces el Rey soberano ejecutará el lagar de la ira de Dios, juzgando y sentenciando a todo aquel que le ha aborrecido y desechado, a todo aquel que no ha querido que Él sea su Señor y su Rey. Tal como se han cumplido las profecías del Antiguo Testamento, esta escritura se cumplirá con perfecta exactitud y cabalidad. La profecía que tenemos ante nosotros se ha de cumplir como todas las otras profecías. Cristo vendrá como juez. Como juez. ¿Será que seguir al Señor nos va a costar? ¿Qué creen ustedes? Decirle a Cristo, quiero que seas mi Señor, ¿nos costará algo? ¿Qué nos cuesta? Nómbreme en algunas cosas. Ajá. Nos cuesta amistades, nos cuesta familia, nos cuesta morir a nosotros mismos, negarnos cada día, tomar la cruz y seguirle. Muchas veces nos cuesta humillaciones, burlas, ir en contra del mundo, ser perseguidos por los que antes considerábamos nuestros amigos. Pero eso no se compara con ser quebrantados por la ira de Dios cuando Cristo juzgue al mundo. Es cierto que tomar la cruz y seguirle nos va a costar, pero no hacerlo nos costará más. Nos va a costar el alma. Amén. Exactamente. Deshacerse de los ídolos no es fácil,
Pero si tenemos a Cristo como el Rey de nuestras vidas, debemos hacerlo. Si no lo hacemos, todo será un completo fracaso. Debemos morir a nuestros recursos, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a nuestro tiempo y, llegado el caso, a nuestras propias vidas. Mi hermano decía ahorita, todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y eso no es fácil, eso cuesta. Renunciar y entregarlo todo para que Cristo sea glorificado. Esa es la única manera de que el Señor sea de verdad el Rey de nuestra vida. Lamentablemente, muchos cristianos de la modernidad están confundidos porque han recibido a un Cristo que no es el real, no es el bíblico. Entonces, les han dicho que Cristo es el bombero. ¿Sí lo han escuchado? Cuando la casa está incendiada, ¿qué hacen? Rápido, los bomberos, ¿sí? Y el bombero llega y ¡fuego, fuego! ¿Sí? Y apaga el incendio. Y muchos tienen esa idea, ese concepto de Cristo. Otros le ven como si fuese la sirvienta que se rinde a sus caprichos. A mí me da a veces indignación ver cómo muchos presentan a Cristo como un mendigo, allá tocando a la puerta, allá, por favor, ábreme, y rogándole al hombre para que le reciba y para que le acepte. Ese no es el Cristo de la Biblia. Ese no es el Señor de quien estamos hablando en esta noche, el Rey. Otros lo ven como el genio de la lámpara de Aladino, que la frota y aparece allí el genio de la lámpara y dice: tus deseos son órdenes. ¿Qué quieres que te haga? Pero tampoco es el Cristo de quien se nos está hablando aquí en este Salmo David. Muchos desean a un Cristo que se conforme a sus expectativas terrenales en vez de buscar al Señor de la creación para rendirse a Él en obediencia y servicio. Querían a alguien que les librase de la enfermedad, de los problemas económicos, de los problemas familiares, pero no a un Señor y Rey al cual someterse, adorar y complacer. ¿Ya le entregó usted su vida al Señor? ¿Cristo es su Señor? Amén. Si tal vez no lo hemos hecho, tengámoslo en cuenta, porque si Cristo no es el Señor de nuestras vidas, tampoco puede ser nuestro sacerdote ni nuestro Salvador. Un día será nuestro juez. Un día será nuestro juez. Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. En este versículo vemos que Dios tiene el propósito de instalar su rey terrenal definitivo en Jerusalén, que es Sión. Pero se está hablando de la Sión terrenal, no la celestial, porque en la nueva Jerusalén no habrán enemigos del Señor. Aquí se estaba hablando desde el reino de Cristo en la tierra. Entonces, en este pasaje vemos que Jehová, enviando desde Sión el cetro real, da el poder al Mesías, a Cristo. En otras palabras, Dios establece a Cristo como el Rey y a Jerusalén como la capital de su reino. El cetro es símbolo de autoridad real, de modo que a Jesucristo le es dada toda autoridad para reinar sobre la tierra y en medio de sus enemigos. ¿Recuerdan cuáles fueron sus palabras después de haber resucitado? ¿Qué dijo a sus discípulos? Toda
toda potestad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Pero notemos que desde la ascensión del Señor hasta su segunda venida hay un gran paréntesis. Hay un paréntesis. ¿Y ese paréntesis a qué corresponde? ¿A qué tiempo? O la edad de la iglesia, la era de la iglesia. Y es esa dispensación o administración en la cual estamos nosotros. Sin embargo, notemos que cada uno de nosotros también estaba entre los enemigos del Señor. Nosotros fuimos enemigos del Señor. Hace poco, en la reunión de caballeros, escuchábamos el testimonio de los varones y llegamos a la conclusión de que todos teníamos algo en común, y es que éramos pecadores malos, perdidos, con ropa y todo. Y decía un hermano, no, es que yo me embriagaba, es que yo fui malo, yo hice tal cosa, otro fui ladrón, yo fui esto, fui lo otro, yo cometía adulterio, yo era vicioso. Bueno, eso se escuchaba de todo, pero uno mira en el grupo de los 12 apóstoles del Señor, ¿qué clase de hombres eran? Lo mismo. Había uno que era ladrón, había uno que había sido un hombre armado, Simón el Celote, era como un guerrillero. También había un recaudador de impuestos, un publicano que servía para el Imperio Romano. Eso había de todo, un selecto grupo. Dijo alguien, es como si el Señor hubiese ido al Caquetá y hubiese tomado para su grupo, venga para acá Manuel Marulanda, y hubiese ido por allá para otro lado al Senado de la República, venga para acá este senador corrupto. ¿Sí? Juan, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, los Boanerges, los hijos del trueno. Eso había de todo, pescadores, hombres de letra, hombres estudiosos como lo fue Saulo de Tarso, como Pablo, pero también hombres del vulgo, hombres sin mucha instrucción, como fue Pedro. Sin embargo, también fue utilizado por el Espíritu de Dios para predicar a multitudes y para dejar establecida la primera iglesia en Jerusalén. Entonces, lo que vemos es que el Señor llama a pecadores, el Señor convierte, el Señor transforma a hombres que no valen nada, para que se cumpla su palabra que dice, de lo vil y de lo menospreciado del mundo tomó Dios. Dios nos sacó de lo más bajo. No valíamos un centavo, nadie daba nada por nosotros, y de allí el Señor nos rescató. Pero notemos que Jesucristo nos ha conquistado para sí y para su reino, salvándonos y transformándonos con el glorioso poder del Evangelio. Ahora voluntariamente le servimos. Somos sus esclavos por amor. Y un día disfrutaremos de Él y de su reino en esta tierra. Versículo 3 y termino. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. La idea básica de este pasaje es que el pueblo del Mesías Rey se ofrece espontánea y voluntariamente a Él cuando domine. Estarán listos en su vigor y en el de su juventud, numerosos como las gotas del rocío al amanecer, al despertar el día. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir en la mañana al campo y se ve ese rocío que cubre, ¿no? Ese rocío que baña todo. Son goticas pequeñitas que están ahí. Se ve como una alfombra blanca. En su primera venida, el pueblo del Señor le recibió el día de Jerusalén. ¿Recuerdan cómo le recibieron al Señor cuando entró a Jerusalén?
el domingo. Palmas en las manos y dando gritos a quien consideraban el Rey Salvador. Los estribillos eran: Hosana, Hosana al Hijo de David. Esas palabras quieren decir: sálvanos ahora, sálvanos ahora. Sin embargo, sabemos por los evangelios que no fue una adoración verdadera, ni tampoco duradera, porque a los pocos días los mismos que estaban diciendo Hosana al Hijo de David, gloria a Dios en las alturas, ¿qué estaban diciendo ante Poncio Pilato? Crucifícale, crucifícale. Pero cuando Cristo establezca su reino, esto no volverá a suceder. Según lo estamos viendo, el pueblo se ofrecerá a Él voluntariamente y lo harán en la hermosura de la santidad. Es decir, que manifestarán todo lo hermoso y atractivo que hay en un carácter puro y santo. En esta parte encontramos una reflexión y una aplicación para nosotros. Y se trata en que debemos ser ofrendas vivas y voluntarias para nuestro Dios, para nuestro Señor. Nos acercamos a Él por imposición. Nos acercamos a Él forzados, porque alguien nos coge y nos dice: camine para la iglesia, y venimos a la iglesia trayendo el cuerpo, pero la mente, el alma y el espíritu están por allá en otra parte. No, no debe ser así. Nuestra entrega al Rey debe ser libre, debe ser espontánea, consciente e intencional, voluntaria. Además debe ser en la hermosura de la santidad, es decir, con ese atributo comunicable de Dios que nos llama a ser apartados, consagrados, limpios, santos y sin mancha delante de Él. Como ya lo hemos dicho, la santidad es hermosa y conviene a la casa del Señor. La santidad conviene a la casa del Señor. El pecado es horrible. El pecado es horrible y es practicado por quienes desprecian y aborrecen el señorío de Cristo. Aquellos que practican el pecado es porque no quieren que el Señor sea su Rey y el Señor de sus vidas. Y solo una persona enferma puede decir que la suciedad es hermosa. Solo alguien que está mal de la cabeza puede decir que el pecado es hermoso, porque no es así. Es sucio, es horrible, es feo y al final solamente trae condenación y muerte. Jesús no es alguien que nos obligue, ni tampoco hay un servicio militar obligatorio en su reino. Todo lo que se haga para Él debe fluir espontáneamente. Si nos congregamos, si oramos, si hacemos algo para Dios, no servirá de nada si lo hacemos por compromiso, no servirá de nada si lo hacemos por agradar a otra persona. Todo lo que hagamos para el Señor debe ser de manera voluntaria, de manera, como ya lo dije, consciente, libre y espontánea. En el próximo estudio veremos que Cristo, el Rey, también es el sacerdote y el juez. Es la segunda parte de este salmo, que la veremos el próximo miércoles, si el Señor lo permite. Bien, mis hermanos, vamos a orar.